Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachines? El día de hoy voy a revisar un juego puta maravilloso que igual lo he estado jugando un ratito. Pueden ver, aquí tengo un continuar. Le he metido, yo creo que quizás una hora y media, pero dije, no, esta weá creo que entretenía ir viendo, comentándola quizá. Me parece muy bueno el juego, muy interesante y muy de rol además. Entonces me dije, ya lo voy a streamear, voy a comentarlo, ¿cachai? Y lo voy a ir subiendo también a mi canal de gameplays de YouTube. Me parece muy interesante el juego, muy cuático, muy loco, súper rolero, fino, finísimo. Así que vamos a probarlo. Estoy compartiendo un poquito, estoy compartiendo un poquito el streaming, un par de amigos, vamos a comenzar a jugar. Puede que lleguen, puede que no. Estoy bastante atento al streaming, al chat que se puede conversar hacemos streaming hasta ahora. Así que me llegó algo de gente para poder conversar también un poquito. Lo leo un poquito. Entonces vamos a streamear un ratito más, una media hora, una cosa así. Eso no sé por WhatsApp. Quiero escuchar música, eso es lo que me refiero. Soy muy amigo de la música y los videojuegos. Me sacan un poquito de la experiencia, la verdad. Me concentro mucho en la música y me saca la experiencia del juego. Voy a ponerlo acá igual, sí, nunca está de más. Loren, este juego de rol. Estoy en vivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, se lo estoy compartiendo a harta personita, nunca sabe quién puede llegar. Ahí está la madre grande. Ujú. Ya voy. Bueno, ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el. Vamos a comenzar el juego. Me encantó. La verdad que es un poquito denso. Me di cuenta que no se puede jugar haciendo algo. Hay que ponerle mucha atención. Vamos a ver cómo se está escuchando esto. Se escucha muy despacio, se escucha muy fuerte. Parece que sí. Parece que se está escuchando un poquito fuerte. Vamos a regularizarlo aquí. Claro, el micrófono que tengo no es el mejor micrófono para hacer streaming. Entonces tengo que subir esto
Un cachito. No tanto, carajo, no tanto. Y por otra parte, vamos a bajarle. Usted puede bajarle. Ahí, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí, campeón. ¿Qué me estás, container? Vamos. Entonces, vamos a probar ahora a ver cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Aló, aló, sí. ¿Se escucha bien? Pero claro, no se escucha nada del juego. Yo lo escucho bastante. Escucho bastante. Creo que lo bajé mucho. Porque igual es importante el audio del juego. Tiene cositas bien choras. Eso. Ahí. Puede ser. Coño, pero esta base sube de una. Por Dios, sube mucho. Ahí. Quizás ahí, puede ser. Un poquito más. Ahí puede ser. La wea rara. Ahí sí, ¿no? A ver. Sí. Y ahí creo que está con un equilibrio, un balance de audio y video sólido. Y bueno, voy a comenzar con la partida. Así que nueva partida. Selecciona arquetipo. Intelectual. Muy inteligente, ingenioso, pero insensible. Se le ocurren todo tipo de ideas y datos interesantes. Muy perceptivo, de personalidad magnética, pero inestable. Podría llegar a perder la cabeza. Bruto. Creo que personalizarlo sería choro. Hacer un personaje personalizado. Creo que antes también lo personalicé a mi modo. Continuar. Flojo o intelecto. Tu inteligencia refleja tu capacidad de razonar. Flojo. Bueno, nadie quiere ser flojo, ¿no? Entonces. Hostia, chucha, ya tengo que restar alguno. Tu sensibilidad refleja tu inteligencia emocional. Con tu musculatura. Sentido, refleja tu agilidad. Vamos a sacar aquí. Vamos a echar acá. Y vamos a darle más inteligencia emocional. Ahí. Ahí. Bueno, normal, flojo, normal. Normal, bueno, flojo. Ya. Voy a ser un poquito débil. Voy a tener un cuerpo quizá un poquito charcha. Pero tengo un intelecto normal. Tengo una inteligencia emocional bastante buena. Y de motricidad fina y sentido estoy dentro de lo normal. Así que sacrifiqué físico por cositas. Ya. Ahora, claro. Habilidades. Dentro del intelecto tenemos 5, 6. En cada uno tenemos 6. A ver, intelecto de base. Tengo que elegir una. Establecer la principal. Para establecer la habilidad como principal. Visión espacial. Reconstruye un escenario del crimen. Obliga a las leyes de la física a trabajar en pos de la ley. Eso es cuando utilizamos el intelecto. La abstracción. Comprende la creatividad. Reconoce el arte en el mundo. Siento que eso va más conmigo. Teatro de innovación. Miente y detecta mentiras. Retórica. Ese también me gusta. Recubre todo el conocimiento. Relata hechos fascinantes. Tengo un poco de eso, pero no llega. Yo creo que espacial o abstracción. Yo creo que voy a meter con la abstracción. Chucha, todo. Mierda. No me acordaba. Es uno de todas estas weas. Establecer principal.
Chucha. A ver, es que esto está a nivel 4, esta está súper avanzada. Hechiza a hombres y mujeres el tiritero. ¿Cacha? Tiritero. Conecta la comisaría 41. Comprende la cultura policial. Intimida a la gente. Hazte valer. Empatía. Comprende a los demás por poner a trabajar las neuronas espejo. Hermoso. Sí. A ver, esto está súper interesante porque no, ¿cómo me van a dejar de hacer uno nomás, maricones culiados, bueno, solamente uno de estos, bueno, me parece que es muy poco. Coordinación no jamás resolución. Ay, empatía, comprende a los demás, pon a trabajar tus neuronas de espejo. Puta, está bueno, corazonada, instintos y ensoñaciones. Contrólate, mantén tu moral por las nubes. Voluntad, tengo harta voluntad, weón. Speed the Cops. Empatía. No sé qué elegir, weón. Sé que me voy a tirar por este nomás. Y chao. ¿Cómo te van a hacer elegir uno, weón? Por Dios, weón. Dan un punto nomás. Hoy los culiados pesados, weón. Una weón nomás. Las furias habitan en el espejo en su morada, pues hasta el agua más clara, así los datos reflejan pueden. Ahora es Thomas. Las furias, eso es mitología griega. Tengo entendido, ¿no? There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Cerebro reptiliano primitivo. Ya, ese es nuestro lado primitivo que está conversándonos. Acá este juego culiado es tan choro que nos hace como interactuar con nosotros mismos. Nuestras distintas habilidades, nuestros distintos mentes, personas, sensibilidades, espacios, personalidades. Es tremendamente interesante y por eso decidí hacerlo vía streaming e ir comentándolo a tiempo real. Porque siento que también se puede analizar mucho más conversando del juego, cosa que uno no hace cuando uno juega fuera de cualquier cosita, ¿no? Ever. Y no tengo puesto la cámara también porque hace un calor de la puta en mi habitación y estoy semi desnudo, entonces no creo que a tío Twitch le guste eso. Never ever. Never ever, nunca más. Jamás de los jamases. Me parece que es una referencia muy buena. Deja ver si la puedo buscar a tiempo real. Jamás de los jamases. Bueno, no hay nadie viendo, pero si hubiese alguien ahí, diría: esto se ve nunca jamás de los jamases. Chucha. Jamás de los jamases. A ver si sale la wea. No va a salir ni cagando. No, tendría que empezar a buscar los videos de esta persona. Iba a ser tremendamente imposible. Pero él dice: jamás de los jamases. Entonces ya no tendrás que hacer nada más. Nunca jamás de los jamases. Quiero sobrevivir a esto, quiero estar vivo. Never ever ever, baby. Shut the fuck. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Qué pasada, es bacán. Y mismo, ¿qué has dicho de una ex? No sé qué, a ver. An awareness creeps up on you. Límbico. A mass lies hidden in your dead angle. Soaking in some lurid acidic sauce, its
bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. A ver, pero esto no... La primera vez que lo jugué me salió otra voz también, entonces no... O en la misma voz, no sé, bueno. Pero era algo muy distinto. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyssopelagic zone. Alons. El dolor de la luz ardiente y quieres cosas de gente que no quiere dármelas. No me sueltes jamás. Oh, ¿qué hago acá, weón? Después de todo lo que has sufrido para llegar hasta aquí, parte del daño de Elysium. Quédate, navega conmigo a través de la zona. Alons. No me dejes. No, quiero bajarme ya. Me gusta el dolor. La luz ardiente, ¿quieres dejar? Do you really? Do you really? No seas ingenuo, claro que no. Quiero navegar por la negra oscuridad. Mira, el juego siento que me está tratando de meter mucho, de elegir la 1. Va a ver, sí, déjame bajar. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself. Got a bit carried away, did we, chef? Vale, no me acuerdo cuál era el sistema límbico. Vamos a... Sistema... Fear and apprehension. No sé cuál You should elegí. ask what's out there first. Puta, me equivoco de teclado. Sistema límbico. Sistema límbico es lo antiguo formado por varias. El sistema límbico reacciona velozmente. Tálamo. Ah, ya está abajo. Abajito. Complejos que se ubican cerebrales complejas. El tálamo y por debajo de la persona es principal responsable de la vía afectiva. Ahí está, pues el que me está hablando de. Pero no sé qué le puse, mierda. Me equivoqué de teclado y le puse el espacio, una weá que no. Scheiße. Miedo, aprensión. Antes de nada deberías preguntar qué hay ahí fuera. Y si no es que yo me he hecho esto, dime, ¿qué es lo que me espera? No me importa, soy un imbécil, un valiente imbécil. Mundo interior me está diciendo eso. Miedo, aprensión. Antes de nada deberías. ¿Qué hay afuera? ¿Qué es lo que me espera? Yo creo que aquí esta está mejorcita. ¿Qué es lo que me espera? There's this giant ball there. And evil apes. Evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. Unos monos jugando con una pelota. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Infinitesimally small. Vying for resources is just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat. Yes, it is. And you drowned in that sadness a long time ago. You lost. Oh, la weá freak. Cuatilla la weá la cagó. En bolas. Ya, a ver. Yo recuerdo que la ventana estaba rota porque yo estaba todo curado. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in.
The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. ¿Qué habrá provocado esto? Bueno, es lo que he jugado. Es un zapato que tiré, parece. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy, like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Vamos, tengo que buscar el otro zapatito. Bueno, lo de la cabeza al compadre. Una botella enorme de como todos los juegos. Sí, esto lo que tiene aquí. Estuche de cinta vacío. Eso es un zapato automáticamente. Parece que alguien arrancó la cinta mientras sonaba la canción. El magnetófono está encendido, pero no tiene cinta. Acá, entonces. ¿Cómo puedo usar esta weá? No tengo dónde. Bueno, vamos por los pantalones. Vamos por la camisa. Puta, no puedo poner el cassette, weón. Yo estoy solía atacando una cinta, pero fue. Ah, no, medio de ira. Algo le de haber encabreado a alguien. Según la etiqueta, la canción fue grabada en el año 43. Ya está rota. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Ah, mira las llaves. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Of this room. Ah, perfecto, la bañera. Hay varias botellas de vino, cerveza y licores. Claro que mi personaje es alcohólico. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una camisa, ah, mira. Ahora sí me puse la camisa, estoy. Ah, remanga, la camisa. Y ahora voy a ver, creo que ahora voy a customizar mi A mirror camisa. hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself. Just suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Dejar de hacerlo. Mira, me da igual. Primero debería palparla, asegurarme de que no hay nada malo en mi jeta. Mejor no saberlo. A ver. Yeah, there is definitely something wrong with it. El que ¿qué pasa? Where to even begin? Es There is the bloatedness, agua cargada con then the swollenness. es como si tuviera It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Por lo menos mi lengua está bien. Tengo miedo. Quiero parar de desempeñar el espejo a la de ya. Ah, Behold, al toque. Ahí está. you have no idea who this thing is, do you? Pico, hecha mierda. ¿Qué masita? ¿Pero esto qué es? Whatever it is, at least it's dead now. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face?
Yo no lo estoy poniendo, la cara se está poniendo sola. No tengo ni idea de qué hacer y tan solo está sin más. Se está Please poniendo stop. It's es horrible. horrible. Te estaba You're asustando. scaring yourself. No, seguir poniendo la cara. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Ovalicón. Bienvenido a la persona que está ahí presente. Hola, puedes chatear conmigo si quieres. Podemos hablar. Estoy recién comenzando a jugar este juego. Te has puesto horrible. What does it even mean? Pero vamos a ver. What ¿Qué is the demonios emotion you're significa trying to canción? Porque convey? también- Mira, me estoy hablando a mí mismo, weón. Es muy loca esta weá. Super estrellato, Dios, no tengo idea. Creo que supone que ha de ser sugerente. Me temo que eso es mi cara de Don Juan. Oh, qué buena. Insinúa que soy vagamente compulsivo. Creo que de manera compulsiva soy triste. Oye, tienes esto en nada más una mueca de dolor. Don Juan, vamos. Please promise yourself you are not going to try it on any of the ladies, whatever happens. Delante de las damas, jamás. Por favor, prométete que pase lo que pase, no me vas a comprometer. Ya, lo prometo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Callado, loco. That's right. Not even That's yourself. life. Go ahead, try something. It's not an order. Es algo y no es una orden. Ahondar lo más profundo de tu mente y rastrear la fuente de la expresión. Oh, qué buena, weón. Intentar detener la presión. Vamos, meta. Uy, weón. Oh, weón. Esto es una tirada de habilidad básica. Si fallas, puedes reintentarla, weón. Enciclopedia 3. Esta weá va a fallar, seguro, weón. Va. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. No la puedo hacer de nuevo, weón. Ya, no la puedo tirar de nuevo. No. Mejora tu enciclopedia para reintentar esta tirada. Damn, son. Mira, ahí está la corbata. Porque si más no recuerdo. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Estamos, no hay nada más que hacer acá. Esto es como un tutorial, mini tutorial. Vamos. Saliendo de aquí. Ah, eso pone a correr. Ya. Yo me acuerdo que esta loquita igual vive acá al lado. Y voy a tratar de hacerme el canchero con ella. A ver, ¿qué hay acá? A ver dónde está. Tilacos Bizantique, 28 grados centígrados. Tilacos Bizantique. Claramente estamos en Grecia. Helada. Hellas. Estamos en las Hellas. Hello, officer. Según el calendario estamos en marzo del año 51. No sé si es 1951, me parece que sí. O es un universo ficticio basado en este que estamos nosotros. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. Cigarrillo en los labios, vamos. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Percepción vista, vamos. Vamos. Agente, apartar tu rostro hinchado de su belleza y seguir caminando. Agente, soy militar. No. Parece desconcertada por la pregunta. There's only one solution to this. You're a businessman. Espera, ya sé, soy un hombre de negocio, agente inmobiliario. Ah, que sí. Entonces, ¿por qué me has llamado agente? Because you're a police officer, sir. Sí, po. Y que eso es, maldita sea, soy policía. Y que no se te olvide. Are you sure? Are you fucking kidding me? ¿Qué le voy a decir? Es que el tercero está muy agresivo y no quiero irme en esa bola muy agresiva. La 1 está media longi, como bueno, estoy quedando de longi. Y la número 2 es como más de longi, creo. Entonces creo que la 1 está más piola. Me la puede tomar como que la estoy agarrando para el hueveo. Así
Igual eso puede pasar piola. I am, yes. Unless pero you've been también lo feeding que us a haya set of estado very well rehearsed lies all this time. Da otra calada todo este tiempo. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't Igual say. estoy quedando longe. In truth, Quedando so súper longe. far, No sabría decir. mostly drinking. Ven más que nada. Probar la expresión con ella. A no saber que la deseas físicamente. No me puedo irme en esa, po, weón. Está muy intensa la weá. ¿Quién en su sano juicio me permitiría ser agente de la ley? ¿Por qué no recuerdo ser policía ni cualquier otra cosa? Creo que si me voy mejor... está acuático esto. Esto es una tirada de habilidad crítica. Si falla no puedes volver a intentarla. Chucha madre, tengo muy baja... puta. La expresión... ¿Lo intento o no lo intento? En el fondo esa es la weá. ¿Se hace o no se hace? ¿Se intenta o no se intenta? Estoy revisando acá una cosita. Qué bueno, tengo harto podcast que escuchar más ratito. Me voy a arriesgar, weón. Me voy a arriesgar a lanzarle una sonrisa y le voy a dar cualquier asco a la loca. Entero funeque. Entero funeque. Vamos. Try the expression. Come on, why are you still doing this? Ahora sí, suspirar. ¿Cesará alguna vez esta pasión? Espérate. Intentar la expresión. Venga, hombre, ¿por qué no te bajas del burro? Estoy a las puertas de la muerte, hinchado y descompuesto. Y aún así, suspira. ¿Cesará alguna vez esta pasión? Ya, salió buena. Alcohol raises testosterone levels, especially in men. Cacha. The levels remain elevated after inebriation ends and the pain begins. You seek comfort. It's only natural. Ya, una loca que sabe y conoce de la wea. She puts out her cigarette. Ya. ¿Que me puedo caminar? No puedo. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you said the words a million times before. Mira, porque el gameplay pasado que jugué solo, la loca se fue como enojada. Creo que no me salió la partida o creo que o sea, no me salió la wea para tratar de coquetear con ella. Pero no recuerdo que me haya dado opción antes de que ella entre. She looks back at you, a light glinting off her eyes. ¿Qué pasa si no me apetece hacer preguntas? Tengo unas preguntas para ti. Yes? Dime, estamos en el año 51, tu habitación está casi pegada a la mía. ¿Está bien? Ya puedes irte. A ver. Estamos en el año 51. It's 51. ¿De qué siglo? The current century? The current century. ¿Y cuál es el nombre? Centuries don't have numbers, they have names. And this is the current one. Yeah. Entonces, ¿cuántos siglos han pasado? Civilization has existed for 8,000 years, sir. Ya. Ya no me acordaba esos detalles, weón. 8.000 años. Entonces puede ser 8.051 aprox. ¿Qué es tan graciosa? You're right. There is nothing funny about civilization. Su expresión la selección. ¿Qué es este sitio donde estoy? Tengo entendido que estoy en una cafetería, en una striptease donde bailan y toda la weá. Y yo estoy quedándome ahí. Porque sí. You're in a hostel, sir. We are in Revachol. Rebachol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. ¿Qué tal si me cuentas algo más? Yeah? Those words tell me something else. Feel like something you've said innumerable times before. Your mouth is the very shape of them. Ya, claramente soy una persona que suele interrogar a la gente.
Tu dices, estás casi pegada a la mía. ¿Escuchaste algo There was anoche? the usual ruckus. Loud disco music. I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Muy alta. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. I don't know about that. At around 2 o'clock, the disco stopped, and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Señal del estuche vacío de Smallest Church. Claro, esto yo nunca logré hacer la vez anterior. Yes, there was a church in there, a really small church, like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also, And also, that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. chuta. Chucha, ¿y qué pasó? Uy, la wea buena. Don't be. I was going out later anyway. Then you started screaming and trashed the place. Claro, No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Ya, entonces habré tirado el zapato para afuera, no de afuera para adentro. Claro. Algo más, por favor, dime que no hubo nada más. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. A ver, quiero ver si puedo sacarle más preguntas. There was the usual. I couldn't say. It's impossible to hear people speak. Oh, yes. Oh, were huge where I come from. I was very young then. It would appear so. At around 2 o'clock, a slow, sad song started playing. That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song, yes. It was very cool. Cacha, le gustó como un animal salvaje. ¿Y qué pasó luego? Then you started screaming and trashed the place. Que esto está yo. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think there was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. Le saqué todas las preguntas. Glad to have been of assistance. Creo que le saqué ya de todo. Todavía está humeando. Tom Le Monde. La edición. Bueno, no hay nada más que hacer acá, así que se baja. Oye, conchetumán, la carita que tengo, weón, mira. Cara culia rancia, pues, weón. Eso me está esperando, que es colega mío. Me viene a ayudar con la investigación que se está haciendo aquí. Parece que se está cerrado, ¿no? La puerta de verano permanecerá cerrada durante el invierno. Sí, acá en atril. La letra, este es un gran micrófono de karaoke a la espera
El altavoz está conectado a la radio y la música está empañada por la estática. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Oye, es muy cuática esta weá porque es como que nuestra mente, o sea, la mente de este personaje, nuestra mente, como que los impulsos que tenemos nosotros para movernos dentro de esta realidad, acá la están llevando a un diálogo. Entonces es como un ejercicio como de, un ejercicio de como de introspección muy fuerte llevado a un videojuego. Entonces esto es muy loco, lo encuentro muy loco, un lenguaje loquísimo, bueno. Mi alma es insignificante, el contenido de mi alma se encuentra sepultado por la resaca. Yeah. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard. Through a PA system. By other people. Oh, claro, puede ser. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. You should sing the sad small church song from that tape you found. Cacha, buena. Thought it was obvious. Algo lírico, por ejemplo, algo de orquestaciones ostentosas. No. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Ya, no voy a cantar porque como que mi alma necesita ser escuchada. Yes, sir. Right A away. man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, that was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not a fan. Por el ruido que hice ayer en la noche, probablemente. A ver, dice acá, ahí está. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Probablemente me la pitié yo. Tengo la sensación de que todavía no me acuerdo. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it. Most likely on a wall. Something about it makes you feel bitter. Sí, creo que es como mejor ayudar, pero seguro claramente la hice yo porque siento culpa. Entonces creo que al menos echarle una mano con eso creo que no es tan malo después de todo. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? Como que soy policía y hablo con quien me da la gana. He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Mm-hmm. Oh, no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Sí, pues está claro. Así que no sé, está siendo sarcástico. Am Obvio. I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Me inclino a pensar que no he hecho nada de eso. Oh, Dios mío, yo he hecho todo. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. No, I haven't seen you around. I'm not always here. Este weón está negadísimo. No me va a ayudar, pero ni una mierda. La weá. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver, mira. Nosafed. Un copete. He conseguido un objeto curativo. Es un enfriador de agua, una burbuja emergiendo de la superficie. Acá es una pizarra. El mismo uso que necesito para el lunes. El resto está borrado. Vale, perfecto. Vamos a zoom out. ¿Qué más tengo que corregir aquí? Nada, va a subir. No,
hay que ir a hablar con el muchachito este. La señora que me dice... Hello, sweetie. Lena, la esposa del criptozoólogo. You shouldn't keep your colleague waiting. Ya, está como apurada. Que te queda darle con esto. Bimba Loira está desconectada. ¿Y esta agua qué es? Revisemos por dónde va esto. Los miembros ya, apertura a las 4 de la tarde. Mira. Eso era una reunión de un exprimidor eléctrico. Hay alguien trabajando en la cocina. ¿Esta por qué? Está adentro esta weá. Ahí está. Eso es como para percibir algo, más como que interactuar. Bueno, hablemos con el compadre, ya loquito, vamos. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. Like You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your... This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Mira, la verdad es que no recuerdo mi nombre. Vamos. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Chucha, ya le digo la verdad nada. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district prac good, but even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred... Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Yes. They are not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Ya, le digo. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Chucha.
If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Vamos. After you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Vamos. Entonces me acuerdo que el zapato estaba por acá afuera. Ah, ahí está el zapato. Ahí está el zapato. Entonces voy a ir a buscarlo. Tengo que salir. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and Claro, sleeping. me acuerdo que ayer o antes de ayer que fui la última vez es la huelga del puerto es porque el accidente. El weón colgado en el árbol está entorpeciendo y hay una weá acuática. Bueno, la llevo. The man does not mind. You probably need them more than he. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? An hour would have been bad. 2 hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you haven't thought about rum and lemonade yet. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or better yet, what happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal, get your drink on and your act together. No, estoy trabajando, compadre. Ahora voy a buscar el zapato. Estoy hecho un lío, tío. Estoy pa'l pico. Vamos a buscar el zapatito. There they both are. 2 identical shoes, both copiously green like 2 baby crocodiles. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Vamos. Espérate, la puerta está hecha mierda. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just, the man is finding it hard not to trip on the tape.
and not to send any of the bottles rolling across the floor, where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. Smells of vomit in here. Lamento el desastre. No problem, officer. Está acostumbrado a la mierda, ¿no? The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Ya, entonces ahora sí vamos a ir afuera. Ahora que tengo los dos zapatos. Dijo que está a la vuelta. Y a la vuelta es para acá, pero primero vamos a ver la hueá del auto. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plant. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a mess. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags and then accelerated straight into the fence. The driver proceeded to back out of the yard, barely before heading south. Must have been in a hurry. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. You could follow the tracks south. There seems to be a canal there. See where they went, if you find the time. You are correct. This is a rather motor carriage-friendly city. Somehow that makes you feel scared. You don't know why. Qué raro. Ya. ¿Ahí esto qué es? ¿Me puedo mirar esta weá? Ah, vale. ¿Y eso me hace entrar para allá? No. Tengo que ir a ver el cadáver. Kuno's got this. Ah, de veras, no debe tener más de 12 años. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. Oh, He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah, Nappa Gumpy, Kuno! ahí está la loca. Kuno es... chaval, tiene un momento, me conecta. Un momento, por favor. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. No puedo hablar, cerdo. Se me sube la mierda. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. I mean drugs. The kid's on drugs. The kids on drugs. Oh, Dios mío, ya. Yeah, Kuno, ride the lightning! Kuno's riding at sea. Se limpia el sudor de la frente, no se lo... The rake, Kuno! You should throw the rake at him! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Shitload, pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. A lo mejor sabe, po. Sí. Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Este weón está disociado, brígido, loco. Está hablando en tercera persona siempre. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt.
That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty Kuno. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno? Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Fucking Night City. Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what you meant. You're testing Kuno's patience here. Get lost, Right, Pig? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. Fuck do you want with it? Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Kuno's Kuno, Pig? The fuck are you calling a third person? Kuno's the fucking first person? Ah, weá. Luego está en He looks slightly confused, but proud he came up with that retort. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent... Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Help! He's got the Kuno, help! Help! He's digging his dick out! Está sacando la chorra. He's sticking his dick out. Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Pigs in here, Kuno! Somebody, please! ¿Quién te ha necesitado hacer esto? Esto es colocado para darle los pies con un buen mamporo, no darle puñetazo. No, darle un puñetazo es muy mala idea, apartarse. Are you... Help! Misters, help! He's having the time of his life. Total ecstasy. Fuck the pig. He's flashing Kuno! He's showing his genitals! If you don't help Kuno now, it'll be too late! No one? Kuno's doing this because he likes it, Pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Authority. Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! Alguien está metido en esto. You put him up to this yourself when you decided to talk to him in a... Listen to your friend. Kuno owns the fat ass. Help! The RCM is trying to fuck Kuno! No! El weón no va. Get up, Kuno, you sick fat fuck! Chucha, es que si fallo, quedaré como no, que supongo, ¿no? Vamos a darle... ¡Oh! Lo hago y quedo como Longi quizá, o me pega de vuelta o no hacerle nada y me voy a la mierda. No, fuck Kuno, fuck you Kuno. No, ¿qué pasó? ¡Ah, puta la wea! Qué salud, salud dañada, esto es moral pero mal. You Loco. didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. Oh, el culiado penca, weón, valiendo pico off. Mira, ahora se me puta rodilla. Tratar de componerte sin eso. Pig's trying not to cry. Kuno can't believe this shit. Can no one stop the Kuno? Ay, ay, ay. Pig, Kuno thought you had this. What happened? What Kuno happened? can't do anything now. Se te salería como no a soportarlo. It's safe to say he has established dominance over you. No hace falta decir que acaba de establecer claramente. Fucked your shoulder, fucked your knee, Moral dañada, fucked ahora your sí. fat body up! Te has jodido el hombro, la rodilla y tu cuerpo gordo, cabrón. El detrás de la pared se sea con una vena. Un quino, yo me deja de reír.
creo que me he hecho daño de verdad. ¿Quién No. help me? No. Puta el culiao. Malo en el que acabas de meterte, mocoso. Levantarte. ¿Te cuento del malo en el que me acabas de meter? No. Sí, ríete. Oh, el weón charcha, loco, weón. Bueno, si hubiese tenido Kuno, fuerza, beat le the doy un shit out of the combo, pero popo! Beat your fucking knee off! se ha curtido bien el ojo. I told you not to tempt such forces. Now, how about we go and do something worth the... Huele a carne podrida y lácteo fermentado. No sé, hermano, sé. Me lo voy a dejar hasta acá. Acabo de hacer el ridículo. Me hice un daño de HP y un daño de moral. No sé si uno más me muero. Bueno, aquí me queda un poco más. Ay, pero valiendo pico. Tengo que guardar acá, ¿no? Sí, guardar. Guardar partida. Vamos. Así que, bueno. Yo creo que por las tardecitas iré viendo esto. O quizás por la noche más rato, no lo sé. Pero me gusta ser consciente de lo que estoy haciendo mientras lo estoy conversando, a pesar de que no hay nadie viendo esto. Pero bueno, ha sido entretenido, es un juegazo, la cagó para ser un juegazo.